Hola, buenas tardes. Este programa de hoy he cambiado la orientación debido a que ayer recibí la sorpresa de la visita de una camarada de la clandestinidad. Cuando estábamos en la extrema izquierda, en un partido trotskista, que al final tuvo el nombre de PORE, Partido Obrero Revolucionario de España, y ella, una luchadora honesta, no hizo ningún tipo de carrera política, como muchos de los que estuvimos en la clandestinidad. Otra cosa fueron los dirigentes, los que estábamos en la base. Bueno, no entro en detalles. Y me comentó una cosa que luego retomaré, pero que me hizo, y lo quiero aclarar de entrada, me hizo replantear lo que estoy haciendo, porque este debería ser el programa número 81 en castellano de una serie que voy haciendo desde abril de 2020, que de promedio es prácticamente semanal. Y hasta ahora he hecho una sesión en catalán y luego una sesión en castellano. Y esto como que trataba no solo tema, digamos, de Cataluña, sino muchos otros temas que son censurados. Pues estas grabaciones se han ido subiendo, se hacían por el Twitch y se subían al Rumble. Pero a raíz de la conversación de ayer, pues he decidido hacer un cambio y pasarlo por YouTube, limitando el tema, reduciéndolo básicamente a uno, a fin de que pueda llegar a más personas y será subido al YouTube de La Gota Catalana. O sea, La Gota Catalana, si ponéis en YouTube, ponéis La Gota Catalana, pues os aparecerá ¿cómo se llama? Porque soy un diplodocus tecnológico, no domino para nada todos estos términos. ¿Canal de vídeos? Sí, mi canal, exacto, mi canal de vídeos, La Gota Catalana. Pero antes de retomar la conversación de esta camarada y abuela, quiero decir unos previos. Uno, yo no me dirijo a la gente, hace tiempo que recomiendo dejar de hablar de la gente, todos, nadie, estos absolutos debilitan, diluyen a las minorías, incluso a las microminorías, cuando resulta que las microminorías, confiamos en llegar a ser minorías y las minorías llegar a conseguir influencia social para conseguir cambios cualitativos en nuestra forma de vivir. Entonces, a quienes me dirijo son a personas que son las que básicamente se pueden conectar conmigo, con nosotros, personas que ya son críticas en un campo u otro campo. Un segundo previo es que tengo 78 años, he estado militando desde los 6 años, me di cuenta hace poco de que de los 6 a los 16 había llevado una militancia deportiva. Mi vida era básicamente hacer deportes, pero a partir de entrar en la universidad, pues ya me fui implicando en el sindicato, primero legal, luego ilegal, el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, el SDEUP. Estuve en la Caputxinada, que quizá a algunos les suene. Luego ya me fui metiendo en la militancia política legal, ilegalidad clandestina y finalmente exilio. Y toda esta actividad, luego fui rompiendo con la organización que estuve más años activa, PORE que mencionaba antes, luego distintos tipos de asociaciones y finalmente pues en la asociación Cobra y luego ya actualmente en Plural 21, pero hoy hablo como impulsor de la Gota Catalana para recuperar la libertad de Cataluña y luego espero no olvidarme de hacer un comentario al respecto. Y considero que el lema que concentra todos estos años décadas de militancia, pues es vida, verdad, libertad, identidad.
vida, verdad, libertad, identidad, la cuaterna junta. Identidad personal, identidad familiar, identidad de una entidad, de una empresa, de una asociación, de un restaurante, de una librería, y identidad de un pueblo, en mi caso el pueblo catalán, y el que se considere miembro de otro pueblo, pues identidad del pueblo correspondiente. Si es el castellano, pues identidad castellana. Siempre que puedo hago una mini encuesta sobre qué valoración hacen las personas que tengo enfrente de esta cuaterna, entre 0 y 10, y siempre me he encontrado 8, 9, 10, es decir, que es una cuaterna que sintoniza. A veces proponen, podrías añadir una quinta o podrías cambiar una por otra, etc. Pero básicamente la valoración ha sido siempre notable, alto, sobresaliente, matrícula. Bien, pues esto caracteriza mi actividad desde hace muchos años y especialmente desde que adopté este lema. Otro previo es que, esto lo digo para las personas que ya me conocen un poco, pues que me conozcan un poco más, y las que no me conocen, que me vean ahora en directo o vean después esta grabación subida a YouTube, pues me vayan conociendo mejor. Y una posibilidad de ello es que pongan mi nombre, Lluís Botinas, y clandestinidad. Y les saldrá una entrevista que me hicieron hace pocos meses y que tendrá una segunda parte, en principio el 27 de julio, pero ahí pues se me puede ir conociendo un poco más. Luego quiero dejar claro que la posición que cada uno tiene sobre cada tema depende de cuál es la información, cuál es el conocimiento que tiene del tema. Entonces, debo decir que mi posición sobre el tema Cataluña fue enormemente condicionada por el descubrimiento de un autor del que ahora leeré 3 frases sin decir el nombre y luego haré un comentario antes de mencionarlo, de decir el nombre. Esas 3 frases son: la ordenación constitucional de Cataluña alcanzó en el siglo XIV una modernidad que asombra y un sentido de respeto a la libertad humana que bien podemos anhelar en el siglo XX. Este autor vivió en el siglo XX, ahora probablemente pondría siglo XXI. La civilización universal recibió una aportación catalana digna del máximo relieve: la consecución de la fórmula de libertad política más perfecta de la Edad Media. Tercera frase: las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que solo las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas. Antes de deciros quién fue el autor de 20 libros, entre los cuales, sin haberlos leído todos, desgraciadamente, bueno, y en particular 4 que escribió sobre la nación catalana, sin haberlos leído, pero encontré estas frases. Y en un librito que os mencionaré, un librito que también está en castellano, pues hay una veintena de estas frases. El comentario, antes de deciros el autor, es que yo soy catalán de 8 apellidos vascos. Es interesante porque en Cataluña se puede ser catalán de familia, como es mi caso, o catalán por elección, como es el caso de muchos nouvinguts, nuevos venidos. El concepto de inmigrante aquí no existía, esto fue importado a partir de 1714, para poner una fecha en la que insistiré. Si a mí, catalán de 8 apellidos vascos, nunca había leído unas frases tan laudatorias para el pueblo catalán como estas, y voy a repetir en particular la tercera: las libertades eran tan catalanas, tan entrañadas en el alma colectiva, tan peculiares, que solo las gentes de Cataluña podían entenderlas y guardarlas. Si a mí estas frases me hubiesen llegado en catalán
firmadas por un catalán, las habría rechazado. No habría hecho ningún caso. Y cuando cuento esto, muchos catalanes me reaccionan diciendo yo habría actuado igual que tú. ¿Por qué? La explicación es grave. ¿Por qué? Porque la autoestima mía y del pueblo catalán en general está bajo mínimos después de 3 siglos de tener la bota castellana encima. Y ahí aparece el año 1714, que es cuando capitulamos, no nos rendimos, cuando capitulamos, y a partir de entonces el Principat de Cataluña, que estaba en los mapamundis desde hacía 800, 700, 800 años antes, desaparece de los mapamundis. Y lo que queremos es volver a estar en los mapamundis, así de sencillo. Entonces, con mi autoestima baja, ¿qué habría pensado? Esto es un independentista, quien ha escrito esto es un independentista alocado que falsifica la historia para sobrevivir en el presente. Afortunadamente el autor fue Francisco Elías de Tejada, un jurista, nacido en Madrid en 1917, muerto en Madrid en 1978, que se definía como extremeño de sangre andaluza y formación castellana, y que fue sucesivamente catedrático en las universidades de Murcia, Salamanca, Sevilla, Madrid, es decir, que fue haciendo carrera, fue ascendiendo hasta acabar como catedrático en Madrid. Como decía, escribió una veintena de libros, entre ellos pues sobre la nación catalana, las doctrinas políticas en la Cataluña medieval, historia del pensamiento político catalán, tomo 1, la Cataluña clásica, tomo 2, Mallorca y Menorca clásicas, tomo 3, la Valencia clásica. Y luego escribió también un libro sobre Nápoles, por cierto, que aquí no tengo citado. Bien, gracias a este señor empecé a descubrir pues que el derecho catalán no tenía nada que ver con el derecho castellano. El derecho catalán era, y quiero que vuelva a ser, la costumbre del pueblo escrita. La ley era la costumbre del pueblo escrita. Por eso la primera recopilación de leyes en Cataluña se llama Els usatges, los usos del pueblo. Y como que la costumbre va cambiando, las leyes en Cataluña iban cambiando. Y cada vez que había cortes, se aprobaban nuevas leyes accionadas entre los 3 brazos y la monarquía, pasaban a ser constituciones. Es interesante, pero esto no se explica en Cataluña, y por lo tanto es muy difícil que lo conozca, aún más difícil que lo conozca nadie fuera de Cataluña, pues la palabra constitucions catalana deriva en castellano, en inglés, en francés, en italiano, en portugués, en romanés y supongo que más lenguas. Pero esto resulta que quienes niegan que nunca existió el Estado catalán, resulta que fuimos un Estado europeo de los primeros, el primero constitucional y además un Estado europeo poderoso durante siglos. Todo esto, digamos, es negado por la historia oficial que cocina Madrid y por tanto es desconocido no solo fuera de Cataluña, también dentro de Cataluña. Puesto que la posición que tenemos depende en gran parte de la información, de la documentación, de lo que vemos y escuchamos, os recomiendo un documental, un audiovisual, que se llama La mentira, el documental de la verdad. Ahora aquí os pondrán el enlace y el original es en catalán, luego se tradujo al castellano y posteriormente al inglés. O sea que quien considere que es interesante, pues que le da información que desconocía, no solo sobre Escocia, no solo sobre Cataluña, empieza hablando de Escocia, cómo les fue robado el referéndum en Escocia, el referéndum del 2014, en castellano se llama pucherazo, hecho por los dirigentes independentistas escoceses. Alex Salmond, Nicola Sturgeon, de Scottish National Party, los
medios de comunicación independentistas escoceses, fueron los que organizaron y permitieron un pucherazo que convirtió milagrosamente un más o menos 70% de votos sí, y digo aproximadamente porque como que no hubo recuento, pues por las apuestas que se hacían, por las encuestas que se hacían, estaban en torno al 70%, fue convertido en un 54,5% oficial de no. Y así se robó delante del pueblo escocés y de todos los pueblos del mundo, se robó el referéndum en Escocia. Hay una segunda parte sobre mecanismos utilizados por el poder para manipular a la población, a los pueblos. Y la tercera parte se centra en Cataluña. Y uno de estos mecanismos, lo quiero resaltar porque lo mencionaré varias veces, se llama psicología inversa. Cuando tú quieres potenciar algo delante de la población, una manera de hacerlo, sobre todo para el sector más crítico, es atacarlo públicamente. Y os pongo un ejemplo que supongo que sorprenderá a algunos. El traidor número uno al pueblo catalán es Puigdemont. Por eso Madrid le declaró desde el principio el enemigo número uno. ¿Por qué? Porque Madrid, declarándolo el enemigo número uno, lo promociona delante del pueblo catalán. Y los catalanes, de buena fe, reaccionan diciendo, si Madrid lo ataca, es que es nuestro dirigente. No, Madrid lo ataca más precisamente porque es el traidor más importante, el número uno, en particular el año 2017, pero sigue traicionando desde el extranjero, que es a donde huyó, pero huyó no como se ha hecho creer a los ciudadanos estados españoles, que huyó de la justicia de Madrid, no, huyó del pueblo catalán, porque aquí le habríamos roto la cara, pero no solo a él, sino al traidor número 2, Oriol Junqueras, la traidora número 3, Forcadell, Carmen Forcadell, y así se puede ir poniendo números, un ranking de los traidores al pueblo catalán, donde están todos los consejeros, todos los diputados, todos los dirigentes de los partidos, todos los directivos y periodistas de los medios de comunicación en Cataluña, etcétera, etcétera. Yo me esfuerzo, luego lo retomaré, en recuperar el punto de vista catalán. Pero entonces, desde el punto de vista catalán, se me va haciendo cada vez más claro que, estando ocupados como estamos desde 1714, no hay nadie en territorio catalán que llegue a un cierto nivel de poder político, económico, cultural, universitario, mediático, sanitario, etcétera, si no tiene luz verde de Madrid. Y por eso que ocurre que todos los dirigentes catalanes importantes, empezando por los independentistas, bueno, los que no son independentistas o bien son ocupantes o bien son butiflés, que es el nombre que se puso a los traidores en 1714. Pero estos ya, los catalanes, el pueblo catalán, ya sabemos que los dirigentes políticos del PP, de Ciudadanos, de Vox, son de partidos ocupantes de Cataluña. Los dirigentes políticos de partidos como PSC o Comuns, o digamos la rama catalana de Podemos, trabajan para Madrid. Y estos no habrían podido impedir la independencia. Quienes han impedido la independencia son los dirigentes políticos catalanes que se pusieron la camiseta de independentistas y hasta hoy han podido impedir la independencia. Esto me parece que es interesante y también lo ilustra, es importante, cualitativamente importante, y también lo ilustra que el tuit mío que más éxito ha tenido hasta ahora, y ya antes de venir he mirado, ha llegado a 115.000 visualizaciones, pues se llama justamente La traició de Puigdemont. Está en catalán, no sé si se podrán poner los enlaces, está en catalán, pero seguro que entendéis el 90% y añadís, complementáis el 10% que lo entendáis. La traición de Puigdemont.
Y resulta que cuando este tuit y otros con menos repercusión, explicando la traición de esos dirigentes, pues me aparecen comentarios, la mayoría en castellanos, pues diciendo que me tome la pastilla, que estoy loco, que somos una secta los que decimos eso, etcétera. Y sé que recibiré críticas de estar haciendo este programa en castellano de catalanes, unos honestos y otros pues manipuladores con más poder, que defienden el catalán. Y me parece que es muy importante defender el catalán, porque el catalán está perseguido no solo hace 3 siglos, sino mucho más. Pero hoy no entraré en este tema, que es importante irlo descubriendo. Insisto que la posición que cada uno se hace sobre un tema, pues depende de la información que tiene, de la documentación que le ha llegado, de lo que ha podido ver, leer, etcétera. ¿Os parece lógica, no, esta observación? Pues os animo a que, si queréis entender mejor lo que ocurre en Cataluña y cómo esto puede repercutir positivamente también en los otros pueblos sometidos a Madrid, a la camarilla parasitaria de Madrid, y de momento dejo solo este adjetivo, parasitaria, pero se pueden añadir más y seguramente algunos de vosotros ahora o posteriormente añadiréis adjetivos no agradables precisamente. Pues resulta que los traidores catalanes que impidieron la independencia varias veces, y en particular el 27 de octubre del 17, que aún solo los dirigentes de Madrid y solo los dirigentes traidores catalanes hablan de que el 27 de octubre se declaró la República Catalana. En absoluto. O sea, la traición llegó hasta el extremo que la traidora número 3, Carme Forcadell, en el acto del Parlamento de Cataluña donde se iba, esta era la promesa, se iba a proclamar la República Catalana, resulta que lee un documento al pueblo catalán y a todos los pueblos del mundo, bla, 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 República Catalana, bla, 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 y pone a votación otro documento que incluye la condena del 155 y otros temas. Pero otro documento, o sea, hasta ahí llegó el teatro traidor que nos hicieron, traidor al pueblo catalán y engañador de todos los demás pueblos, en particular los no catalanes que ahora podáis estar, y ojalá que sean muchos, viendo ahora o más tarde este vídeo. Bien, entonces hay una cuestión importante a entender, es que los mismos traidores que impidieron la independencia de Cataluña desde el 2017 se han convertido en campeones de defender la lengua catalana, porque son traidores pero no son estúpidos. Y los traidores saben que el pueblo catalán ama su lengua, la lengua catalana. Y que si les habla de defender la lengua catalana, pues atraen la buena voluntad, atraen a catalanes que quieren defender nuestra lengua, lógicamente. Pero ¿qué ocurre? Que están haciendo juego en Madrid con esta política, porque no puede haber ninguna defensa coherente de la lengua catalana si no se empieza explicando que si hay que defender el catalán es porque está siendo atacado. Pero no es que esté siendo atacado desde 2017, está siendo atacado desde antes de 1714. Y no entro en detalle, pero ya entraremos ya en alguna sesión posterior. Resulta que defendiendo el catalán y por psicología inversa también están protegiendo la ocupación de Cataluña por parte de Madrid. Están haciendo juego a la camarilla parasitaria de Madrid. Y resulta que la manipulación llega al extremo que lo que se hace creer a los no catalanes es que en Cataluña está perseguido el castellano.
Y con esto entro a esta visita sorpresa de ayer, con esta camarada de nuestros años de trotskismo en la clandestinidad. ¿Por qué? Porque persona honesta, se ha visto con muchas dificultades para tirar adelante la familia y ahora para ella cubrir sus necesidades, finalmente ha encontrado trabajo en Albacete. Y se quedó muy sorprendida en Albacete, y yo también, cuando me lo contó, se quedó muy sorprendida que en Albacete las personas con las que hablaban, y son personas con una cierta militancia sindical, social, etcétera, pues consideraban que en Cataluña todos los habitantes en Cataluña hablan el catalán. Cuando ella les decía que no, que es apenas un 25% los que hablan en catalán, los que hablamos en catalán, y ahí me incluyo, pues se quedaban de piedra, les parecía imposible. ¿Y esto qué refleja? Pues lo engañados que estamos, traicionados los catalanes y engañados los no catalanes, porque se hace creer lo que no tiene nada que ver con la realidad. Y por eso me pareció interesante pues dar este giro a mis sesiones para insistir, para ir compartiendo lo que yo he ido descubriendo. Porque os informo de que puse en marcha la cuota catalana para recuperar la libertad de Cataluña el 2015. Pero es que los primeros 32 artículos que escribí de la gota catalana para recuperar la libertad de Cataluña y reconstruir la nación catalana, los primeros 32 artículos los escribí en castellano, porque no me atreví a escribir en catalán. Pero me he ido entrenando y luego ya pasé a escribir en catalán y afortunadamente lo voy mejorando. Hoy he recibido un email de que en mi último mensaje había un error y le agradezco a cualquier persona que me corrija porque quiero mejorar mi lengua, la lengua de mi pueblo, la lengua de mi madre, la lengua maternal, la lengua de mis antepasados. Quiero mejorarla todo lo posible. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que es que la camarilla parasitaria de Madrid y sus delegaciones en las distintas comunidades autónomas, de sus representantes, las camarillas de las comunidades, funcionan engañando a sus pueblos respectivos, a sus ciudadanos respectivos. Nos engañan en todo. Y no es ahora el momento de ir entrando en muchos de estos engaños, pero sí me interesa hablar de una cosa, porque no sé si los no catalanes visteis que los juicios que se hicieron contra los supuestos dirigentes independentistas que huyeron del pueblo catalán, desertaron, porque aquí les habríamos roto la cara, desertaron a protegerse a las cárceles de Madrid y luego fueron juzgados, pues estos juicios durante semanas, no sé, duraron 3 meses, bueno, no he mirado exactamente, pero duraron bastante tiempo, fueron retransmitidos en directo en Cataluña. No sé si lo fueron y me interesa que alguien me lo conteste, pues en otras partes del Estado español, en otras comunidades autónomas. Pero, ¿por qué se permitió la camarilla parasitaria de Madrid retransmitir en directo al pueblo catalán el juicio de sus dirigentes independentistas que estaban encerrados y que fueron juzgados y condenados, etcétera? Porque sabían que no iban a decir nada desde el punto de vista catalán. Y ahora me viene que esto puede sorprender
que hable del punto de vista catalán, pero es que es lo lógico que cada pueblo y toda lengua, por ejemplo, es una cosmovisión diferente, ni mejor ni peor, de entrada, ni mejor ni peor, pero sí diferente, pues se vea la realidad, la misma realidad, de forma distinta. Y que había un punto de vista catalán, lo aprendí gracias a un sacerdote, Lluís María Xirinacs, que supongo poco conocido fuera de Cataluña, pero que hizo una tarea enorme. Entre otras cosas, pues escribió 3 volúmenes, bueno, hizo huelgas de hambre por la libertad de los presos, pero los presos políticos y no políticos. Estuvo delante de la cárcel Modelo, la cárcel central en Barcelona, durante semanas, manifestándose allí, estando ahí todo el día, haciendo huelga de hambre unas semanas, otras semanas no, etc. Hizo varias huelgas de hambre y era un genio. Tiene unas obras sobre globalismo, pero no sino concepción global de la realidad. No tiene nada que ver con el globalismo de las élites. Bueno, no llamarle élites es incorrecto, a las capas genocidas de arriba de todo y las intermedias que van aplicando genocidio contra la población, pero tampoco hoy quiero entrar en eso. Bueno, sí, un poquito lo haré dentro de unos minutos. Pero él, un genio como él, dedicó gran parte de 5 años de su vida a escribir 3 volúmenes sucesivamente. El nombre de conjunto se llama La traición dels líders, la traición de los líderes catalanes al pueblo catalán en los años 70, cuando la muerte de Franco no se tradujo en la caída del franquismo, sino en la perpetuación del franquismo en formas suavizadas y llamada democracia. De todas maneras, en estos 7 décadas de militancia, dejemos 6, descartando la deportiva, pero un fruto de mis 6 décadas de militancia. Y hace unos 20 años un fruto es que la democracia de verdad, digamos, y nos pasamos 2 años con militantes de distintos grupos que habíamos estado en la clandestinidad, 2 años discutiendo sobre qué adjetivo poner después de democracia. Democracia burguesa, democracia parlamentaria, democracia obrera, democracia popular, democracia asamblearia, democracia representativa. Y después de 2 años de estar escribiendo textos, leyendo, discutiendo, etc., llegamos a la conclusión de que el problema no es el adjetivo, el problema es el sustantivo. Y que la democracia es la dictadura más eficiente que nunca ha existido y se inventa cuando ya el poder tiene capacidad de manipulación de las masas. Y en este documental que os vuelvo a recomendar, La mentira, el documental de verdad, en YouTube lo encontráis. La parte del medio explica algunos de estos mecanismos de control de la población, pues cuando el poder ya puede condicionar la votación del pueblo para que elija entre los candidatos que el poder pone, pues entonces se instaura la democracia, que se presenta como una conquista del pueblo con sus luchas reivindicativas, etcétera, etcétera. La psicología inversa es que la iréis encontrando, pero me estaba olvidando de que este es el gráfico que he encontrado más claro para explicar que inevitablemente cada pueblo, cada lengua tiene su punto de vista distinto de los demás. Una misma realidad, este número aquí en el suelo, resulta que desde un punto de vista, de puesto aquí castellano, lo ve como un 6, desde el punto de vista catalán, pues lo ve como un 9. Y ahí no hay ninguna mala intención, es simplemente que la realidad no es una cosa objetiva, la realidad depende cómo se ve, que se interprete y que por tanto luego se actúe, se valore y se actúe de una forma u otra. Y resulta que desde el punto de vista castellano esto es claramente un 6, ¿verdad? Desde el punto de vista catalán, claramente, ¿verdad?
esto es un 9. Pues os animo, yo no me lo había planteado, y por eso he sacado Xirinacs, no lo había planteado hasta que justamente leyendo La traición de los líderes, que lo recomiendo, pero está solo en catalán, pero quien no tiene prejuicios, el catalán lo lee prácticamente todo y lo habla en pocos meses si no tiene prejuicios, si no tiene actitud de ocupante, por ejemplo, actitud subconsciente, no consciente, de los que los ciudadanos estados españoles han mamado y luego se las ha enseñado en las escuelas, institutos, universidad, pues que los catalanes somos españoles. No, los catalanes somos catalanes sometidos desde hace 3 siglos y no somos españoles sino por obligación, por imposición. Y ahora he perdido el hilo. Bam, 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 bam. Bueno, bueno, estos distintos puntos de vista, ¿vale? Yo me estoy entrenando a recuperar el punto de vista catalán y quien considere que forma parte de un pueblo, pero incluso el punto de vista español está consolidado sin ser consciente. Explicaba esto, que leyendo Xirinacs, en un momento determinado, dice desde el punto de vista catalán, que es el punto de vista que interesa este libro, levanto los ojos y digo, Lluís, ¿tú eres catalán? Sí. Explícame el punto de vista catalán. Y me quedó en blanco, porque nunca había pensado que pudiese haber un punto de vista catalán, como ahora probablemente nunca habíais pensado que puede haber un punto de vista castellano o un punto de vista español. Pero hay una diferencia y ahora la mencionaré. Entonces empecé a escribir artículos para ir recuperando el punto de vista catalán y entonces las cosas empiezan a ver de forma distinta. Porque, ¿qué ocurre? Si yo nunca había pensado que podía haber un punto de vista catalán, cuando me planteo explícame el punto de vista catalán, no pude hacer nada, no puedo explicar. Que pude responderme, puedo explicar el punto de vista de Lluís, del punto de vista catalán, ¿qué es eso? Pero si no vemos con el punto de vista catalán, estamos viendo desde otro punto de vista. ¿Y cuál punto de vista? Lógicamente, el castellano, que cumpliendo su obligación, la camarilla parasitaria de Madrid ha ido imponiéndonos militarmente, civilmente y en particular en los últimos tiempos con el sistema educativo universal, gratuito y obligatorio y con el sistema mediático, que son mucho más eficaces que la Brigada Brunete, que seguramente los que tenéis una cierta edad de otras partes del Estado español, pues sabréis que la Brigada Brunete era una brigada de tanques que Franco utilizó varias veces para hacer masacres populares contra la población en distintos lugares del Estado español. Entonces, empecé a recuperar el punto de vista catalán. Pero ¿qué ocurre? El punto de vista español existe, en realidad es el castellano extrapolado por toda la península ibérica, pero no hace falta ser consciente porque hay lo que se llama el nacionalismo banal. Y lo recomiendo, este libro. ¿Por qué? Porque explica cómo los estados-nación establecidos hacen nacionalismo, pero como que lo hacen a cada momento, en cada acto, en todos los ámbitos de la sociedad, no aparece como nacionalismo. Y entonces resulta que quienes desde pueblos oprimidos reivindicamos el nacionalismo catalán, el punto de vista catalán, ahí sí que hacemos nacionalismo. Y esto debe ser ridiculizado, combatido y si puede ser perseguido. Bien, entonces, volviendo a los juicios esos, solo que en que un dirigente de los que estaba siendo ahí juzgado hubiese dicho 3 frases desde el punto de vista catalán,
habría sido censurado, había sido cortada la transmisión. Y me he acordado del discurso que hizo Castro en defensa suya después de que en 1953, el 26 de julio, asaltase dos cuarteles, Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en Santiago de Cuba y en Bayamo. Esto lo he refrescado antes de venir para acá. Y a mí me había leído, a mí me había llegado, había leído en aquellos tiempos, en la clandestinidad, pues un discurso, la historia me absolverá. Pero resulta, me he enterado aquí ahora, pues que este no era el final real del libro, sino hay del discurso que hizo en su defensa. Él era abogado y cuando Batista lo llevó a juicio, pues él se autodefendió. Esto le permitió hacer un discurso que tuvo una repercusión enorme, sobre todo en Cuba, pero también fuera de Cuba y también en los activistas, en algunos activistas catalanes por lo menos, como en mi caso, en la legalidad, ilegalidad, clandestinidad y exilio. Y como me ha dicho un amigo hace poco, ahora me gusta repetir que fui pasando por normalidad, digamos, aceptar el orden establecido, luego ya a legalidad, ilegalidad, clandestinidad y exilio. Exilio de verdad, no como estos traidores que huyeron del pueblo catalán, disfrazados de exiliados políticos, cuando en absoluto son exiliados políticos, son huidos del pueblo catalán, que resulta que cobran un sueldazo en Bruselas como eurodiputados del Estado español, que es de recochineo. El Estado español los sigue presentando como enemigos y ellos siguen haciendo declaraciones contra Madrid que forman parte de un juego de psicología inversa para seguir engañando a las partes más ingenuas del pueblo catalán. Y en todas partes, en todos los pueblos, hay unas partes más ingenuas y otras menos ingenuas. Pues bien, el discurso de verdad original parece que acababa diciendo: la historia definitivamente lo dirá todo. Pero esto, que es muy vago, pero luego fue siendo maquillado y por sus partidarios, y se convirtió en la historia me absolverá, que es el nombre que se me ha refrescado hoy al poner en un buscador Fidel Castro Moncada, porque este nombre sí que lo recordaba, porque viene de una familia catalana poderosísima que se llamó Moncada. Bien, insisto en que el tuit más visto hasta ahora, de 2 minutos 1 segundo, o sea que es breve, pues se llama La traición de Puigdemont, que quizá podáis ver y que ya lleva más de 115.000. Pero quiero también mencionar de Xirinacs, que fue 2 años senador, y senador por una candidatura popular. O sea, los dirigentes traidores catalanes no quisieron estar con él, pero el pueblo catalán le montó una candidatura sin que él quisiera, una candidatura que resulta que fue la más votada en Cataluña. Y estuvo 2 años en el Senado. Y es interesante muchas cosas, pero dos. Una es que todas las sesiones del Senado él estuvo de pie en señal de protesta, y luego, a su regreso, en una entrevista, explicó que había aprendido una cosa muy importante en estos 2 años de senador, y es que para los de arriba siempre hay dinero, para los de abajo nunca hay dinero. Y esto es muy, muy importante para entender la conducta de los dirigentes actuales. La conducta de los dirigentes actuales, como cuando toman medidas durísimas contra la población, que empeoran nuestras condiciones de vida y de salud, de supervivencia, etc., resulta que ellos tienen asegurados, porque para arriba siempre hay dinero, para quienes no hay es para los de abajo. Y esto me parece importante incorporarlo a esta presentación que estoy haciendo. Y ahí quiero
señalar que en Cataluña hay una parte de la población considerable que dice, no, yo soy español y catalán al mismo tiempo. Y cuando me encuentro alguno de estos, pues procuro conversar, como procuro conversar con cualquiera que acepta conversar conmigo, y le explico que no se puede ser español y catalán al mismo tiempo, porque no se puede ser al mismo tiempo invasor e invadido, ocupante y ocupado, corruptor y corrompido, expoliador y expoliado, genocida y genocidado. Ya sé que son palabras fuertes, pero son las que he ido llegando paulatinamente desde que, a raíz de la gran diada del 11 de septiembre de 2012, me incorporé al movimiento independentista, solo que como que venía experimentado de otras guerras, me duró poco. La independencia, cuestión política, que es lo que hablaban y siguen hablando los dirigentes catalanes independentistas, que la independencia es una cuestión política. Esto me duró poco porque esto falsifica todo. No, la independencia es recuperar la libertad que nos fue arrebatada en 1714. Y cada vez que el pueblo catalán hemos recuperado libertad, hemos recuperado fuerzas, nos hemos levantado para volver a ser libres. Y por eso, pues, Madrid, digamos, se tuvo que inventar que hay que bombardear Barcelona cada 50 años para mantener Cataluña sometida. Esto no es ninguna casualidad. De hecho, hubo un momento que hice listado de bombardeos de Barcelona y el promedio era menor de 50 años entre bombardeo y bombardeo. Y para hacer más claro este tema, pues he escrito artículos diciendo, por ejemplo, que tu nación no es mi nación. Aquel que considera que su nación es la española, pues tiene una nación que no es la mía, que es la catalana. O más ya un aspecto más parcial, tu selección no es mi selección. Tu selección de fútbol, de básquet, de lo que sea, no es mi selección. La tuya es la española y la mía es la catalana. Y yo tengo dos selecciones, la catalana, que hasta ahora está siendo prohibida prácticamente de poder aparecer en el escenario internacional, y la selección que juega contra la selección española, para que el partido, pues aquella selección, incluso si es la francesa, que son los ocupantes de Cataluña Norte, desde 1569, pues mi selección es la que juega contra la selección española. Pero resulta que ningún dirigente de estos independentistas, incluso los que aparecen como más exaltados, nunca le he oído decir públicamente que quiere que pierda la selección española de fútbol, de baloncesto o de lo que sea. Y resulta que nos han tenido tan engañados, prometiéndonos que nos llevaban a la independencia cuando no han sido capaces de enfrentarse a Madrid diciendo que quieren que la selección española pierda, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiero poner un ejemplo más, porque en Madrid, y también los partidos aquí que representan Madrid directamente, como PP, Ciudadanos, Vox, Podemos en su versión catalana, Comuns, o el PSC, el PSOE en su versión catalana, PSC, presentan que TV3 es una fábrica de independentistas. No, TV3 nunca ha tenido punto de vista catalán, ni desde su nacimiento, porque esto se demuestra por el nombre que tomó TV3, y esto desde el punto de vista castellano. Había TV1, TV2, y ellos toman TV3. Habría que haber tomado Televisión Catalana o Televisión de Cataluña, y no TV3. Entonces, psicología inversa, todos, la camarilla parasitaria de Madrid, los distintos dirigentes de partidos
más exaltados lo de la derecha, extrema derecha, que los del centro izquierda y extrema izquierda, amenazan con cerrar TV3, pero nunca cierran TV3. ¿Y por qué no cierran TV3? Porque TV3 es la encargada de engañar al pueblo catalán. El pueblo catalán no confiaría, pueblo catalán, y ahí hay que distinguir entre catalanes de familia o bien por elección voluntaria y ciudadanos de Estado español residentes en territorio catalán, que en realidad son tropas civiles de ocupación, aunque en muchos casos no sean conscientes de ellos. El pueblo catalán no confía en ninguna otra televisión que TV3. Entonces, ¿quién es el encargado de traicionar al pueblo catalán? TV3, y por eso la amenazan para que, por psicología inversa, los catalanes mayoritariamente digan TV3 es nuestra televisión, defendamos nuestra televisión. Pero con esto se sigue cerrando, se sigue ocultando que estamos ocupados. De hecho, el sometimiento del pueblo catalán persiste por una razón muy sencilla, porque los dirigentes catalanes actúan como si fuesen libres y dirigentes de un Estado independiente, excepto cuando se ven obligados a hablar de independencia respecto de Madrid. Pero luego hacen viajes internacionales donde aparecen en TV3 como visitando países latinoamericanos o bálticos de otras partes, cuando en realidad en la mayoría de lugares, no en todos, pero en la mayoría de lugares son recibidos por autoridades de tercera, cuarta, quinta fila. Pero el engaño es aparecer como ciudadanos, como dirigentes de un país libre. Pero esto se traduce en que muchos catalanes actúen como si fuesen personas libres, en lugar de entender conscientemente que somos catalanes ocupados en nuestra tierra, en nuestra casa, que los barrotes de la cárcel están en el comedor desde hace 3 siglos, más de 3 siglos. Si los catalanes vivimos en unas condiciones, y esto sé que choca, todas estas cosas chocan, y espero que se vayan digiriendo, contrastando. Estoy interesado en debatir con cualquiera que acepte debatir conmigo. Como si, conscientemente, como si fuésemos personas libres, cuando resulta que estamos sometidos hace 3 siglos. Los traidores Puigdemont, Comín, etcétera, en Bruselas, dicen que ellos actúan para defender los derechos fundamentales políticos suyos, no, los derechos políticos fundamentales de ellos como ciudadanos españoles, que encima son eurodiputados españoles en Bruselas cobrando un sueldazo. Pero están ocultando que en realidad los catalanes no tenemos ningún derecho fundamental y por lo tanto ni político ni social, pero es que ningún derecho humano. ¿Por qué? Sencillamente porque no podemos existir como catalanes. No sé si os llegó a vosotros, pero hubo 2 o 3 años que era muy, muy normal aquí por lo menos, que cuando un castellano, digamos, escribía ¿qué dice tu DNI? Para hacer ver, para que se viese que el DNI pone España. ¿Y cuál es la respuesta aquí que hubo entonces? Pues dice caduca la fecha tal. Esto dicho por independentistas. No, pero el tema es que esta respuesta fabricada por ingeniería lingüística, esta respuesta esconde que el DNI español significa que no hay DNI catalán. De hecho, en las constituciones catalanas se dice que no debe haber documento de identificación, ¿vale? Que es muy interesante eso también. Hay muchas cosas interesantes en las constituciones catalanas que yo estoy descubriendo y que me gustaría compartir. Lo que dice el DNI, y esto no se contestó, es que el DNI español dice que el pueblo catalán estamos ocupados desde 1714, lo añado yo, pero es que no tenemos ningún derecho.
sencillamente porque no podemos existir en tanto que catalanes. Solo tenemos derecho si aceptamos que somos ciudadanos españoles y entonces tenemos todos los derechos de los ciudadanos españoles, todos libres e iguales, como repite la Camarilla Parasitaria de Madrid y sus juristas. No, que los catalanes somos distintos. Si ustedes nos quieren hacer iguales, no podemos ser libres. ¿Y qué está habiendo? Pues un genocidio desde hace 5 siglos. Pero lo dejo sobre la mesa y continuaré en otro momento. Bien, pues entonces, retomando el punto de vista catalán, pues aclaro lo que debería ser información general, que el castellano es la lengua del Estado ocupante de Cataluña desde 1714 y que no hay ningún pueblo libre que tenga dos lenguas, un mismo pueblo libre. Otras cosas son partes de un Estado como el suizo. Es muy sencillo. Una madre solo enseña una lengua, por eso se llama lengua maternal. Pero una madre que forme parte de un pueblo que tiene su propia lengua, de una familia, y esta familia forme parte de un pueblo, una madre de una sociedad que no haya sido desestructurada. Entonces las madres catalanas enseñan catalán como las madres castellanas enseñan castellano y las madres suecas. Yo estuve exiliado en Suecia durante 2 años y medio, no exiliado, no huido como estos traidores durante 2 años y medio en Suecia y las madres suecas enseñan sueco y las madres finlandesas finlandés y las noruegas noruego. Bien, entonces me esfuerzo en recuperar el punto de vista catalán y animo a quien se sienta parte de un pueblo, a quien se sienta parte del pueblo español, que haga consciente y explicite cuál es el punto de vista español, no que aplique el nacionalismo banal, que es represivo y genocida. De hecho, el Estado español, que resulta que de vez en cuando Pablo Iglesias, Podemos y algunos más hablan de plurinacional. No, el Estado español se construyó como prisión de naciones y genocida de pueblos. Entonces, si hay otros pueblos sobrevivientes dominados por la camarilla parasitaria de Madrid, pues les animo a que reaccionen. Y en el 2015 estuve en León y me encontré con un lema, un dicho muy interesante. León sin Castilla, una maravilla. Pues ahí hay un pozo histórico, unos conflictos históricos que no conozco, pero según la historia oficial resulta que el reino de Castilla sale de una parte de León, si no recuerdo mal. Seguramente es falso, pero es una de las cosas que leí en algún libro hace años. Pero es que me he encontrado un vasco por una parte, una andaluza por otra parte, diciéndome que ellos hablan español, no hablan castellano. Pero además, duramente, cuando el español es la extensión del castellano, el cambio de nombre de castellano a español. Y la Academia de la Lengua Castellana se pasa a llamar, creo que es 1722, cuando se va construyendo el Estado español sobre la destrucción del Estado catalán y los estados de la nación catalana, pues en 1722 creo que es, la Real Academia de Lengua Castellana pasa a llamarse Real Academia de Lengua Española. De igual manera que si español viene de Hispania, pues habría varias lenguas españolas, ¿no? Pues resulta que la castellana se pasa a ser la lengua española. Y el resto de lenguas importantes, como la vasca, la gallega, la catalana y otras menos más genocidadas, el bable, la fabla aragonesa y otros, pues han dejado prácticamente de existir. Pero la que pasa a ser impuesta en particular por un sistema educativo universal, gratuito y obligatorio, es la castellana. Entonces, animo entonces este vasco y esta andaluza
pues no querían decir que hablaban la lengua castellana porque estarían reconociendo que también ellos fueron ocupados de una forma u otra. Por tanto, reivindicaban que hablaban el español. No, hablabais el castellano, lengua impuesta. Bien, entonces animo a recuperar cada uno, cada pueblo, su auténtico, su propio punto de vista. Y os aseguro que no va a ser fácil, pero es necesario, porque entonces todo va cambiando, de igual forma que si llevamos gafas de sol, todo vemos más oscuro, pero la oscuridad no está afuera, están las gafas, pues a medida que llevamos el punto de vista castellano, vemos las cosas de una manera, cuando yo voy recuperando el punto de vista catalán y otros vayan recuperando el gallego, el vasco, el andaluz, el extremeño, el canario, etcétera, etcétera, pues irán viendo que la situación es muy distinta y que nosotros somos mucho más fuertes y la camarilla parasitaria en Madrid es mucho más débil. Bien, entonces he decidido pasar a hacer estas sesiones en castellano con dos objetivos principales: neutralizar enemigos y, aún más importante que esto, obtener amigos y aliados. Creo que esto es imprescindible para que podamos asumir, podamos alcanzar pronto la independencia yo prefiero decir, libertad de Cataluña. Y ahora entrando en lo que es el motivo de la convocatoria sobre las elecciones del 23J, pues yo ya hablé de que mi propuesta para las elecciones municipales del 28M, mi propuesta es la abstención, que en Cataluña le llamo independizadora, pero que en aquella sesión, que ahora no encuentro la fecha aquí, pero que fue la sesión 80 en castellano, pues le puse el nombre de abstención transformadora. Pero esta era la abreviación de poner abstención transformadora / revolucionaria / puse vivencial, lo cambio a vital. Y eso es muy importante porque hay un hundimiento del orden mundial establecido desde hace siglos y que se ha ido convirtiendo en un desorden mundial, que las camarillas genocidas de arriba de todo, que no sé quiénes son, ni me interesa saber quiénes son, porque no puedo llegar a ellos, por tanto no voy a perder tiempo en adivinar o saber, investigar quiénes son los de arriba de todo, que ni siquiera sé si son humanos, o sea que, vamos, por lo que va llegando de personas o grupos que dedican tiempo a este tema. Con estos, aunque pudiéramos precisar quiénes son, no creo que haya forma de poder actuar directamente. Donde yo puedo actuar, donde tú puedes actuar, donde cada uno podemos actuar, es en el lugar donde pisamos, en el lugar donde vivimos, en el lugar donde tenemos relaciones sociales, amigos, vecinos, familiares, etc. Y me importa entonces ir extendiendo los contactos con las personas no catalanas que conozco y que pueda conocer a partir de ahora. Y por cierto, de cada las que conozco, empecé hace ya un par de meses, pero luego la aparqué porque supongo que suena un dicho que dice demasiadas cuerdas para un violín, pues hace ya una veintena de años añadí y demasiado poco orden para un arpa. Pues bueno, entonces esta carta dirigida a mis amigos conocidos castellanoparlantes
está aparcada, pero la quiero recuperar. Y os cuento cómo empezaba la carta, para hacerme entender, porque soy yo quien debo esforzarme en que me entendáis. Vosotros hasta ahora no tenéis ningún interés en conocer lo que planteo, por lo tanto, me toca a mí la responsabilidad de explicarlo lo mejor que sea capaz de hacer y aprender de que no se me entienda. Este es un lema que encuñé en estas sesiones semana tras semana que fui haciendo en el confinamiento, que había que aprender a aprender de los que saben menos, en lugar de despreciarlos, que es la actitud de la mayoría de disidentes, de despiertos, de conscientes, etcétera, etcétera. Por cierto, recomiendo, yo la he utilizado durante décadas, recomiendo descartar. Yo ya no soy disidente de nada. Yo estoy por vida, verdad, libertad, identidad. Y ellos, los que mandan los distintos campos y distintos niveles, son enemigos de eso. Ellos son muerte, mentira, cárcel, disolución de la persona, disolución de los pueblos, de la persona, de la familia, de las entidades, excepto las multinacionales, y de los pueblos. Me he perdido el hilo. Vaya. Bueno, así que no soy disidente y recomiendo quien se considere eso, y durante, ya digo, décadas era una forma de reivindicar una posición en la comunidad, en la sociedad. Ahora la posición que reclamo, a la que me presento como candidato, y por cierto, como que todos estos dirigentes que conocemos, ¿cómo los conocemos estos dirigentes? ¿Por los medios de comunicación? Sino, ¿de qué? Excepto los que por casualidad hayan nacido en el mismo pueblo, en la misma calle, etcétera. El 99,9% de población conocemos a nuestros dirigentes por los medios de comunicación. ¿Os habéis planteado cómo funcionan estos medios de comunicación? Pues yo lo he ido aprendiendo a golpes. De hecho, yo soy un censurado desde el 81, cuando empecé a cuestionar el síndrome tóxico español, o sea que ya llevo 42 años censurado, que no fue el aceite de colza, sino dos productos de la Casa Bayer. O sea, no voy a entrar ahí para no... ha sido un error que lo mencione, para no abrir otros temas. Bastante importante y duro es el que estoy tratando centralmente, pero he sido censurado 42 años ya de mi vida. Y eso que antes venía a la extrema izquierda, ahí era perseguido. Pero aquí censurado es que censura a la derecha y censura a la izquierda. Censuran los medios de comunicación de un lado y del otro lado. Censuran todos. Pues bien, nadie llegaría a un medio de comunicación de estos por los que conocéis a todos los dirigentes, entre los que nos empujan a elegir, si no hubiese aparecido un medio de comunicación. Pero es que cada medio de comunicación, cada programa de cada medio de comunicación tiene su director. Y por encima del director del programa está el director de la emisora, de radio, televisión, del periódico, de lo que sea. Y ningún director de programa, y menos ningún director de medio de comunicación, permite que haya una voz discrepante, una voz que diga verdad, vida, libertad, identidad. Imposible. ¿Por qué? Porque sabe que peligra su trabajo, su puesto de trabajo, y por lo tanto el pan de sus hijos. Por lo tanto, censuran. Y por eso estamos siendo engañados en todo lo importante, y vosotros hasta hoy, y yo hasta hace poco, también he sido engañado sobre lo que está ocurriendo en Cataluña. Yo también he votado a estos traidores, confía en ellos. Lo que pasa es que desde el punto de vista catalán, que he ido recuperando posteriormente,
Si estamos ocupados desde 1714, lo lógico es que trabajen para Madrid, por tanto, que cuando prometían la independencia iban a impedirla porque son traidores al pueblo catalán. Y eso ahora, desde el punto de vista catalán, ha de ser un punto de partida y no un doloroso punto de llegada de una parte aún menor, aún pequeña, pero creciente, de catalanes que han de pasar el duelo de aceptar que todos nuestros dirigentes son traidores y que han de ser al 100%, han de ser todos, no puede haber ninguna excepción. Y solo dejará ser traidor aquel dirigente que confiese al pueblo catalán que nos ha traicionado y que los demás nos han traído y siguen traicionándonos. Y este dirigente traidor que reconoce su traición, pues cambiará de lado, de bando, y lo tendremos al lado en observación, no delante, de nuevo, en absoluto. Pues bien, yo creo que el cuestionamiento que está viendo en Cataluña los dirigentes está viendo también en esta crisis que digo del orden mundial, que se ha convertido en un desorden y que los genocidas de arriba de todo quieren establecer un nuevo orden mundial, pero no solo con el tema de los chips y la inteligencia artificial y el dinero virtual, etcétera, etcétera, que esto sí lo quieren aplicar, pero para los sobrevivientes. Hay un genocidio contra la humanidad en marcha y lo dejo ahí para no ahora entrar en este tema. Entonces, lo que en Cataluña está habiendo una operación contra el pueblo catalán, que es promover la abstención en las elecciones ahora de 23J. No sé si en Madrid y en otras partes, en otras comunidades autónomas, hay una campaña por la abstención de 23J. Sí me ha llegado algo de una campaña por el voto nulo, por ejemplo, tachando algunos de los políticos ahí que el votante desprecie más, o poniendo un comentario, o un insulto, o una propuesta, lo que sea. Sí me ha llegado una propuesta de voto nulo, incluso haciendo, o de abstención sería en este caso, de rompiendo el voto delante de la urna y tal. Una cosa es voto nulo, voto en blanco, es que se acepta el sistema electoral y el conjunto de sistemas del cual forma parte, pero quien vota nulo o en blanco, pues no encuentra que haya ninguna candidatura que lo represente y por eso vota nulo o blanco, pero acepta. La abstención implica que esto se rechaza. Y siempre hay una abstención pasota, digamos, una abstención de los que les da igual. Pero es que está creciendo en Cataluña mucho la abstención consciente. Ya en las anteriores autonómicas del 19 hubo como 700.000 votos más de la abstención normal de catalanes que no quisimos elegir entre un traidor y otro. Y en las últimas municipales, el 28M, la abstención en Cataluña subió al 44,45%. Suponiendo que la mitad es abstención pasota, queda un 22,2%, que es el partido más importante. Entonces, he empezado a ver hace unas semanas aparecer hashtags, aparecer plataformas, etcétera, por la abstención. Por la abstención masiva, por la abstención activa, la abstención estratégica, la abstención catalana. Y yo primero lo interpreté como que era una expresión del malestar, del cabreo de muchos catalanes. Yo también pasé por la decepción, por el cabreo, ahora no, estoy en construir la solución a todo eso para permitir que conseguir que los catalanes volvamos a ser libres y para contribuir
también a la libertad, a la transformación, a la revolución, a mejorar la vida de los otros pueblos, si es que consideran que eso hace falta. Entonces, hemos ido viendo con algunos compañeros, hemos ido viendo que hay traidores número uno potenciando la abstención. Y aquí, no sé si os suena, pero probablemente la más conocida sería Clara Ponsatí, que es una tercera eurodiputada, elegida en la misma jornada que Puigdemont y Comín, y que estaba residiendo como profesora en Escocia y no se enteró del pucherazo que ocurrió en el referéndum de Escocia en el 2014. Esta era miembro del gobierno de la Generalitat de Cataluña cuando la gran traición del 27 de octubre del 2017. Esta es una traidora de primera, pues resulta que esta ya ha hecho algunas declaraciones que alguno, sin suficiente criterio aún, dice que se acercan a las mías, pero que no tienen nada que ver. Algunas declaraciones que aparecen como críticas, pero que se quedan dentro del marco oficial. Luego también un traidor de primera como el periodista Antonio Baños, que era el portavoz de las CUP, que aparecen como los independentistas radicales, y que el 27 de septiembre del 2015 aparece que fue el plebiscito, se llaman las elecciones plebiscitarias, aparece en la televisión diciendo hemos perdido, cuando se habían conseguido 72 escaños sobre 68, y en el porcentaje de votos, excluidos votos nulos, votos blancos y ni sí ni no, el sí estaba por encima del no. Cada vez ha habido un traidor que se pone en primera fila y los demás se ponen disciplinadamente, los demás traidores, que son los que aparecen en los medios de comunicación y están en el Parlamento, en la Generalitat, etc., se ponen disciplinadamente detrás. Y resumiendo, pues en el 9N del 2014 es Mas el que toma la iniciativa. Ante lo que se llamaba referéndum de independencia, aparece una pregunta doble con respuesta triple. Esto ya no es un referéndum, por lo tanto no podía llevar la independencia, pero Junqueras y Forcadell y las CUP, David Fernández, todos se ponen disciplinadamente detrás. Luego hay el 27 de septiembre del 2015, que es Baños, y Mas y Junqueras y todos se ponen detrás, y luego hay gran traición con gran teatro, el 27 de octubre del 17, donde aquí el papel principal, digamos, como actriz es la de Carmen Forcadell, pero el personaje traidor número uno, Puigdemont, el 2 Junqueras, y detrás de Puigdemont se fueron poniendo todos. Y ahora, pues ahí, después del 17, Madrid ya da instrucciones a Esquerra y Junqueras volver a hacer autonomismo, eso sí, en nombre de la independencia, y sigue atacando a Puigdemont y a Junts per Catalunya por mantenerse como independentistas, cuando es la forma de preparar, si hace falta, que puedan actuar de nuevo como traidores al pueblo catalán. Pero lo vamos a impedir. Bien, entonces, aquí traía este gráfico que es bien ilustrativo, ¿no? Porque de hecho, desde las elecciones del 25 de noviembre del 2012 hay mayoría en el Parlamento de Cataluña, son 130 escaños, la mayoría, no, 135, la mayoría son 68. Pues en el 2012 ya hay 71, en el 15 72, en el 17 70 y en las últimas 74. Pues los dirigentes independentistas catalanes podrían haber proclamado independencia cualquier día desde el momento en que tuvieron mayoría en el Parlamento, pero no lo han hecho por la sencilla razón de que se disfrazaron de independentistas para impedir la independencia, como antes he resumido. Bien, entonces ahora resulta que traidores de primera como
Ponsatí Obaños, de segunda como Feliu, que es la presidenta de la Asociación Nacional, la ANC, que sin las organizaciones civiles ANC Omnium, la traición de los políticos no se podría haber realizado. Bueno, y otros traidores de tercera, cuarta, quinta están promocionando la abstención con unos adjetivos que no dicen nada. Frente a esto yo propuse ya que a las municipales abstención independizadora. Y esto ya marca un contenido, una orientación que choca con los demás. Esta operación tiene, por lo menos que yo haya entendido hasta ahora, tres objetivos principales. Uno, reducir los votos que van a los partidos oficialmente independentistas para que tengan menos escaños, para que pierdan ya en las próximas autonómicas, pierdan la presidencia de la Generalitat, la presidencia del Parlamento, por lo tanto tengan menos presencia y se note menos, a pesar de la censura que hay, que lo impide, pero se nota menos que podrían proclamar la independencia cada día, los que aún se siguen llamando independentistas, y la podrían haber proclamado desde el 25 de septiembre del 2012. Segundo objetivo, ir promocionando traidores de cuarta pasan a tercera, tercera pasan a segunda, segunda a primera, de sexta a quinta, ir promocionando nuevos traidores porque los principales ya se están quemando. Y el más claro, aunque que es Jordi Cuixart, uno de los Jordis, que fue presidente de la ANC, imprescindible para la traición del 2017, pero que ha tenido que marchar de Cataluña, pero no se ha podido disfrazar de exiliado porque ya estaba siendo abucheado por los catalanes que queremos la libertad de nuestro pueblo y nuestra tierra. Y se ha marchado disfrazado de empresario que abre una delegación, una sucursal en Suiza, llevándose 5,4 millones de subvenciones de Madrid. O sea, Madrid sí que paga a los traidores. Pero entonces, yo creo que hay malestar en todas partes, enorme, que todo el enfrentamiento entre PSOE y PP y sus respectivos colaboradores se va entendiendo por una parte mayor de ciudadanos estados españoles y en Cataluña, pues sobre todo desde el punto de vista catalán, el primer objetivo desde el punto de vista catalán es recuperar la libertad. Todo otro, todo que sea cercanías, o sea, los ferrocarriles o salario mínimo, etcétera, claro que son importantes. De igual forma que si yo estuviese encerrado en una cárcel, estaría dispuesto a formar parte, quizás sí, estaría dispuesto a formar parte de una comisión que negocie con el alcaide media hora más de patio, porque mejor media hora más que media hora menos. Pero mi obsesión y la obligación de todo preso es ver cómo escaparse. Pues bien, en el tema de la libertad de Cataluña, desde el punto de vista catalán, el primer objetivo es recuperar la libertad. Y a partir de ahí se reordenará todo desde el punto de vista catalán. Ya he dicho que habría cambios cualitativos importantísimos respecto al punto de vista castellano, como el hecho de que en Cataluña la ley era, y quiero que vuelva a ser, de abajo para arriba, mientras que en Castilla, que es aquí era la costumbre del pueblo escrita, y en Castilla, que es la ley, lo que dice el rey. O sea, aquí era del pueblo la autoridad y allí de la autoridad contra el pueblo. Y esto sigue ocurriendo. Y por eso, por ejemplo, la Constitución del 78 es intocable, excepto cuando les interesa meter una enmienda para que se pague los intereses de la deuda por encima a Alemania, por encima de las necesidades de la población. Pero bueno, es intocable, mientras que en Cataluña a cada cortes generales se iban aprobando, renovando las leyes, porque la costumbre del pueblo iba cambiando. Pues bien, la propuesta que animo a ir impulsando aquí
abstención independizadora, allí abstención transformadora, revolucionaria, vital. O sea, todo aquel que quiera cambios, cambios de fondo, transformadora, que quiera revolución, revolucionaria, cambios vitales, pues abstenerse como un medio de ir creando las condiciones para la formación de nuevas fuerzas, partidos, reagrupamientos, movimientos, etcétera. Y ahí es importante entender que es el momento de los líderes naturales, entendiendo que todos los líderes que conocemos, porque han sido promocionados en medios de comunicación, que están todos contra el pueblo, todos estos dirigentes son dirigentes artificiales que han sido formados, elegidos y filtrados. Cuanto más arriba, mayor el filtro. Imaginaos cuán criminales han de ser los que están en la Unión Europea, los que están en la OMS, en la ONU, si están en la OMS, cuanto más arriba, más criminales, si no, no pasan los filtros. Y esto es una lección que me ha costado 70, no sé cuántos años aprender, hasta hace poco tiempo, pero la comparto. La quiero hacer de estos programas, compartir lo que he ido descubriendo a golpes, de forma que quizá sirva para otras personas que puedan ir mucho más rápido que yo y para la aparición de líderes naturales, porque todos los pueblos, en todos los pueblos hay líderes naturales, y lo primero que hacen esos líderes artificiales, cuando aparece un líder natural, cuando levanta la cabeza, es darle un golpe, reprimirlo, y por eso hay un miedo democrático instaurado dentro de cada ciudadano Estado español y en general de la Unión Europea y en general de cualquier país democrático, en grados distintos, pero hay este miedo, y en particular en el Estado español, que probablemente es el Estado más incompetente, más inestable. Me estoy alargando mucho. Solo comparto una observación, que en un momento determinado yo quise reivindicar el número del presidente de la Generalitat de Cataluña, 120 no sé cuántos, y pensé, ¿cuántos? En Madrid, en España son menos, y cuando entré había muchísimos más presidentes. ¿Por qué? Porque el Estado español fue un caos hasta que llegó Franco, instauró el orden, y por eso, lógicamente, derecha e izquierda española respetan a Franco, unos criticando un poco y haciendo numeritos, pero la inmensa mayoría del establishment del Estado español, lógicamente, aplaude a Franco. ¿Por qué? Porque estableció el orden mediante una represión brutal, con una diferencia que en el Estado español será reprimido por republicano, por sindicalista, por revolucionario. En Cataluña, además de por todo esto, por ser catalanes. Y os pongo un ejemplo. El ejército de Franco se llamaba Ejército de Liberación del comunismo, de amenaza judeo-masónica, etc., hasta que entra en territorio catalán y pasa a llamarse Ejército de Ocupación. Franco tenía muy claro que iba a hacer una masacre en Cataluña. Ay, Dios mío, bueno, corto ahí, lo dejo sobre la mesa, porque me sigo alargando, porque es tantos temas y tan importantes y tan vitales, que quiero compartirlos con la esperanza de poder intercambiar, colaborar, etc. Entonces, ¿has probado los cabrits o no? No. No, vale. Iba a poner un vídeo para qué significa en realidad la disputa por tener unos sillones en el Congreso, en el Senado, ahora, o luego en las autonómicas, en cada gobierno autonómico. Significa, pues eso, contra el pueblo, se van disputando unos a los otros, con la observación de que cada campaña electoral de estas, que es ordenada y planificada por Madrid, sirve para ir inculcando el punto de vista castellano contra el pueblo catalán y contra el resto de pueblos. Bueno, entonces, quiero animar. Bueno, mira, está ahí. Lo acabo de encontrar. Vale, lo hemos localizado. Pues bueno, esto yo creo que después del rollo que estoy pegando, pues unos segundos de cosa simpática, pues está muy bien.
Pues ahí veis, está acá la pelea entre los partidos españoles y los partiditos de las distintas autonomías para ver de tener un sillón en el Congreso o en el Senado, pero sin hacer ningún cambio transformador, revolucionario, vital, sino todo lo contrario. Y me viene a la memoria, pues, cómo estos dirigentes parasitarios, usando hoy solo este adjetivo, pues cobraban dietas durante el confinamiento y algunos incluso llegaron a aumentar sus ingresos. Bien, creo que lo he dicho, si no lo repito, lo que yo quiero para el pueblo catalán, lo quiero para todos los pueblos del mundo, y la alternativa que propongo, pero solo ahora anunciaré, ya lo iremos hablando, que propongo frente al nuevo orden mundial que los criminales, los genocidas de arriba quieren imponer para el 10% que sobre de la humanidad, es que nosotros, los líderes naturales del pueblo catalán y de todos los pueblos, porque todos los pueblos tienen sus líderes naturales, y entre líderes naturales nos entenderemos muy bien, pues los líderes naturales instauremos nosotros nuestra nueva, antigua forma de vida, antigua, porque en el pasado había cosas buenas, algunas muy buenas, pero es que además hay una cosa importante que nunca se nos habla, que el pasado está dentro nuestro, está de manera latente, subconsciente, está dentro nuestro, y eso es una fuerza latente que si convertimos en activa es importantísima, pues que nosotros instauremos nuestra nueva, antigua forma de vida al servicio de todos los pueblos, es decir, al servicio de más del 90% de la humanidad. Bien, con esto me despido hasta cuando hago la sesión en catalán, acabo diciendo Visca Catalunya de nou lliure, creo que se entiende, pero y ahora pues tengo que encontrar un lema, a ver si me ayudáis, pero de momento lo dejo en nuestra nueva, antigua forma de vida al servicio de todos los pueblos. Hasta pronto.